Hola, bienvenidos a la música mexicana en contexto universal. El día de hoy hablaremos del Renacimiento para Europa y el borrón y cuenta nueva para México. Estamos hablando del Renacimiento en Europa, que se compone de cuatro partes, lo que sería el Trecento, el Quattrocento, el Cinquecento y el cuarto, el Bajo Renacimiento o Manierismo. Muy bien, en el Trecento podemos hablar básicamente de los aspectos políticos que sucedieron, como fue el declive de las ciudades-estado italianas, el surgimiento del cisma de Occidente, la consolidación de la monarquía nacional o las monarquías nacionales. En el aspecto científico podemos hablar del avance en la medicina, provocado por la peste negra que sucedió entre los años 1347 a 1351. Podemos hablar del desarrollo de la óptica que se dio, sobre todo de la perfeccionamiento o creación de los lentes y del uso de la brújula y la cartografía, que ayudó a mejorar los mapas de la época. Y en el aspecto artístico hablamos del inicio del realismo en la pintura, la arquitectura gótica y su influencia, y la literatura vernácula, de los que es un gran representante Dante Alighieri con la Divina Comedia. La importancia de ello es que dejó de escribirse en latín para empezar a escribir en italiano y posteriormente en las lenguas vernáculas. Eso pasó en el Trecento, que es el siglo XIV, y está compuesto del año 1300 a 1400. Ahora hablaremos de lo que sucedió en esa época, pero ahora en América. En América sucede el ascenso del Imperio Azteca, sobre todo con la fundación de Tenochtitlan, que fue en el año 1325. También podemos ver la consolidación de los incas, con el inicio del imperio del Tohuantinsuyo, espero haberlo pronunciado bien, y también el desarrollo de las culturas pueblo en lo que es Norteamérica. Muy bien, hablemos ahora del 400, el que es el siglo quinceavo, o los años de 1400 a 1500. Hablemos hasta 1490, porque del 1490 en adelante se conoce como el Alto Renacimiento. Muy bien, ¿qué aspectos políticos tenemos en Europa? En Europa tenemos la consolidación del mecenazgo, es decir, los Medici y los Sforza, que proveen recursos económicos a la ciencia y al arte. Tenemos la caída de Constantinopla en 1453, donde todos los genios de la época salen de Constantinopla y al esparcirse en el mundo van llevándose los libros y el conocimiento que se desarrolla en Constantinopla. También tenemos el descubrimiento geográficos. De los más importantes está el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en el año 1492. Respecto a aspectos científicos, podemos hablar de la invención de la imprenta por Gutenberg, donde el primer libro, y ese es un dato muy importante, el primer libro impreso fue la Biblia. Posteriormente tenemos, mejor dicho, en aspectos científicos tenemos el desarrollo de la perspectiva lineal, donde artistas como Filippo Brunelleschi y León Battista Alberto desarrollan precisamente esas técnicas que los llevan a perfeccionar este arte. Y también sigue habiendo un gran avance en la cartografía y en la navegación. Y en los aspectos artísticos tenemos el renacimiento del arte clásico, donde pretenden tomar de la cultura greco-romana y revivir mucho de ese arte en esa época. También tenemos la recuperación de la escultura exenta, donde artistas o escultores como Donatello crean obras que representan la figura humana con un realismo increíble y una emoción sin precedentes. Y hablamos también del dominio de la pintura, donde artistas como Sandro Botticelli logran dominar la perspectiva lineal. Eso sucede en Europa. Ahora vayamos qué sucede a la par en este siglo XV o el 480, pero ahora en América.
Tenemos la expansión del Imperio Azteca, donde se consolida la Triple Alianza. Tenochtitlan crece, y esa alianza se sucede entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopa, y también viene el auge de la Gran Tenochtitlan. Bueno, también viene la máxima expansión del Imperio Azteca y la llegada de los europeos con el descubrimiento de América en el año 1492, cuando llegan los europeos a América, y también viene el Tratado de Tordesillas en 1494 para evitar un conflicto entre España y Portugal y poderse repartir las nuevas tierras que se han de descubrir. Ahora hablemos del Alto Renacimiento o Cinquecento, el cual sucede en las primeras décadas del siglo XVI, y estaremos hablando prácticamente de los 10 últimos años del siglo XV y los primeros 27 o 30 años del siglo XVI, es decir, de 1490 a 1527 o 1530. Esta parte del Renacimiento es muy importante para nosotros porque es donde viene el choque entre dos culturas y dos continentes diferentes. ¿Qué sucede en Europa? En Europa, aspectos políticos muy importantes como la Reforma Protestante que se da en 1517 por Martín Lutero, quien publica sus 95 tesis, donde marca el inicio de la Reforma. Esto fue ocasionado por el Papa León X y Johann Tetzel, quienes cobraban indulgencias a la gente necesitada, a los pobres, eso por una situación ya de una corrupción muy fuerte y una distorsión fuerte de las doctrinas bíblicas por parte de la Iglesia Católica. También tenemos la expansión de la monarquía hispánica durante ese periodo, donde Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla consolidan su poder y con la ayuda de Carlos V, su nieto, expande el imperio español. También tenemos el saqueo de Roma que se da en 1527 precisamente por Carlos V, quien rompe prácticamente con el mecenazgo y aparte hace que pierda poder Italia en sus influencias históricas de poder económico que tenía. En los aspectos científicos tenemos el avance en la astronomía, tenemos a un científico importante, Nicolás Copérnico, empieza ya a hablar del heliocentrismo. Esto, aunque él, su libro que escribe no se imprime en esa época, ya empieza a generar un revuelo científico. También tenemos el desarrollo del humanismo y la filología, donde se busca ir a las fuentes originales de los documentos, por ejemplo, el griego y el latín, o el hebreo en el caso de la Biblia, y donde ahí aprovecha Martín Lutero para hacer la traducción de la Biblia del lenguaje, de sus lenguajes originales al alemán. Bien, también tenemos un avance en la cartografía y la exploración, lo que genera mapas mucho más precisos, pero además el impulso de los viajes de Colón en la circunnavegación, que se completa en 1522, donde se reconoce que América es un nuevo continente. Bien, dentro de los aspectos artísticos tenemos el apogeo del Alto Renacimiento y dentro de ellos tenemos a Leonardo da Vinci, muy reconocido. No podemos extendernos con él porque hay mucho que hablar de él, pero también tenemos a Miguel Ángel Buonarroti y tenemos a Rafaelo. Dentro del surgimiento, en el Renacimiento, en este Alto Renacimiento, tenemos el surgimiento del manierismo, la cuarta fase del Renacimiento, donde se caracteriza por la exageración de las figuras, el uso de colores inusuales y de composiciones complejas también, y bueno, reflejan un sentimiento de tensión e inestabilidad en la sociedad. También tenemos la difusión del arte renacentista. Las ideas renacentistas se expanden por toda Europa. Recuerden que todo eso surge en Italia, pero esto se extiende ya a toda Europa. Muy bien, ¿y qué sucede en esa época en América? En América inicia
la conquista del continente. Aquí se conquista el Imperio Azteca. Recordemos que en el año 1519 Hernán Cortés llega a México y tras una serie de batallas y alianzas con pueblos nativos que están descontentos con este Imperio Azteca, logran conquistar Tenochtitlan, lo que es la capital azteca, y esto es en el año de 1521. También hay expediciones de exploración y asentamiento donde se confirma que América era un nuevo continente. Obviamente, para esa época no se llama América. Bien, y también viene el colapso demográfico en los pueblos nativos. Epidemias de enfermedades europeas como la viruela, el sarampión y la gripe empiezan a diezmar a la población americana. Bien, enfoquémonos un poco más a la música. Dentro de todo este periodo renacentista, tenemos en Europa a Josquin Desprez, quien nace en 1459 y muere en 1521 y es considerado el príncipe de los músicos. También tenemos a Henry Isaac, de 1450 a 1517, y él es un compositor franco-flamenco que trabaja en la corte de los Medici en Florencia. Es a Jean Mont, de 1459 a 1522, quien es un compositor francés y trabaja en la corte de Luis XII y luego en la corte de Francisco I. Pierre de la Rue, de 1460 a 1518, quien es compositor franco-flamenco y sirvió en la corte de los Países Bajos. Antoine de Febin, en 1470 a 1511, compositor francés y sirve en la corte de Luis XII. Y a Juan de Encinas, un compositor muy importante, quien veremos más adelante, y él es un compositor español, de quien se escucha música aquí en los primeros años en América. Bien, a la par tenemos todos estos que he mencionado son compositores católicos. Recuerden que estamos en una época en donde viene la ruptura de la Iglesia Católica y hay católicos y hay protestantes. Dentro de los compositores protestantes tenemos dos muy importantes. El primero es Martín Lutero. Martín Lutero, además de ser reformador, es religioso, clérigo. Además de ello, él es músico. Bien, él es reconocido porque transforma o da un giro al tipo de música para la nueva liturgia. En la Iglesia Católica, mientras se estila el tener grupos especializados de música y que canten una música precisamente hecha para que ellos la canten, aquí Martín Lutero hace un tipo de música comunitario. Es decir, la música se vuelve más sencilla, pero para que toda la congregación, todos los feligreses puedan cantar dentro de la liturgia protestante. También tenemos a Ludwig Senfl. Él es un compositor suizo-alemán y fue alumno de Henrik Isaac. Él en esa época compone mucha música católica, pero posteriormente tiene contacto con Martín Lutero y empieza a adaptar toda la música de Martín Lutero y a hacer composiciones ya del estilo protestante. Muy bien, pues para que tengamos idea del tipo de música que se componía en la nueva iglesia protestante, vamos a escuchar una obra de Ludwig Senfl. La obra se llama Hojas, hierbas y flores por todo el mundo. Laubgras und Blüten, Laubgras und Blüten, Laubgras und Blüten, zieht sich alle Welt und sich erfüllt Wachen. Der hat man jetzt wie Freuden,
Demnach will ich auch alltäglich Gott Fröhlichkeit besingen, der Hoffnung bin und Glück sei ihm vertraut euch Estupenda esta música, ¿no les parece? Ahora bien, hablemos de la música que en esa época se escuchaba en América. Bueno, en América, aunque no se tenga un registro de partituras tal como se tiene en la tradición occidental, existe una considerable evidencia sobre la música ejecutada en América entre los años 1300 a 1527 a través de varias fuentes. Tenemos hallazgos arqueológicos donde se muestran instrumentos musicales en Mesoamérica, hablemos de aztecas, mayas y otras culturas, y en los Andes para los incas y culturas previas. También tenemos fuentes etnohistóricas y crónicas del siglo XVI, entre las cuales están las de Bernal Díaz de Castillo y Fray Bernardino, y nos dicen el uso que se daba de la música, el cual era para ceremonias religiosas, rituales de sacrificios, batallas, eventos cortesanos, funerales y fiestas agrícolas. También tenemos representaciones artísticas en vasijas, murales, en códices y esculturas que muestran a menudo figuras de músicos tocando instrumentos y ofreciendo una idea visual de cómo se ejecutaba la música y en qué contextos. Y también tenemos en la actualidad tradiciones musicales que provienen de los indígenas y que han mantenido vivas esas tradiciones musicales que, aunque no son precisamente idénticas, pues sí nos dan una idea de cómo era esa música. Y bueno, conservan elementos de este tipo de música y el uso de instrumentos con raíces precolombinas. Escuchemos una obra de ellas. ¿Qué les pareció este gran contraste que se da entre estas dos culturas? Pues muy bien, agradezco el que hayas estado conmigo hasta este momento. Te deseo que tengas éxito en todo lo que hagas y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.